Hola, en este ejemplo veremos el cálculo del volumen molar de una mezcla binaria no ideal, ¿sí?, de componentes 1 y 2 que está a temperatura y presión fija, ¿sí?, y cuyo volumen, ¿sí?, experimentalmente se determinó que varía según la siguiente ecuación, ¿sí? Tenemos que B es igual a 90 por x1 más 50 por x2 más 6 por x1 más 9 por x2 por x1 por x2. El volumen está dado, ¿sí?, en centímetros cúbicos por mol. Entonces, en primera instancia tenemos que calcular el volumen molar, ¿sí?, de los componentes puros. Esto lo podemos hacer sencillamente haciendo x1 igual a 1 y x2 igual a 0. En este caso, entonces, el volumen molar del componente 1 puro va a ser igual a 90 y el volumen molar del componente 2 puro va a ser igual a 50. Por otra parte, tenemos que calcular los volúmenes molares parciales de cada componente en la solución. Por definición, vimos que el volumen molar parcial de componente 1 en la solución sería la derivada parcial de B, el volumen en la solución, respecto del componente N1, ¿sí?, a temperatura, presión y el número de moles del componente 2 constante. Es decir, sería igual a la derivada de 90 por N1 más 50 por N2 más 6 por N1 más 9 por N2 por N1 por N2 sobre N al cuadrado. Este término entonces, sí, entre corchetes, representa, sí, nuestro valor del volumen total de la solución, es decir, B por N. El volumen molar parcial del componente 1 en la solución, entonces una vez hecha la derivada, sería igual a 90 más 6 por N1 por N2 sobre N cuadrado, más 6 por N1 más 9 por N2, por N sub 2 por N al cuadrado menos N1 por N2 por 2N sobre N a la cuarta. Esto es equivalente, en términos de fracciones molares, a 90 más 6 por x1 por x2 más 6 por x1 más 9 por x2 por x2 menos 2 por x1 por x2. Distribuyendo términos y trabajando algebraicamente esta ecuación, se puede llegar entonces a la expresión final, ¿sí?, de variación del volumen molar parcial del componente 1 en la solución, que sería 99 menos 24 por x1 más 21 por x1 al cuadrado menos 6 por x1 al cubo. De manera equivalente, podríamos calcular, ¿sí?, el volumen molar parcial del componente 1 en la solución a partir de la expresión que derivamos en el video anterior, donde vimos que el volumen molar parcial del componente 1 es igual al volumen de la solución más x2 por la derivada de B con respecto a x1. B, entonces, trabajando algebraicamente la ecuación, sería equivalente en términos de x1, ¿sí?, a 50 más 49 por x1 menos 12 por x1 al cuadrado más 3 por x1 al cubo. Es decir, que la derivada del volumen respecto a x1 sería igual a 49 menos 24 por x1 más 9 por x1 al cuadrado. Reemplazando entonces esta derivada, ¿sí?, en la ecuación principal, podríamos hallar el volumen molar parcial de componente 1, que como vemos es en forma equivalente al hallado anteriormente, 99 menos 24 por x1 más 21 por x1 al cuadrado menos 6 por x1 al cubo. Podemos seguir un procedimiento similar para el componente 2. En este caso, por definición, el volumen molar parcial del componente 2 es igual a 50 más 9 por N1 por N2 sobre N al cuadrado más 6 por N1 más 9 por N2. Todo esto multiplicado por N1 por N al cuadrado menos N1 por N2 por 2N sobre N a la cuarta. De manera que el volumen molar parcial, ¿sí?, del componente 2
en la solución va a ser igual a 50 más 9 por x1 por x2 más 6 por x1 más 9 por x2 por x1 menos 2 por x1 por x2. Esto en términos, ¿sí?, de las fracciones molares de los componentes 1 y 2 en la solución. En términos, ¿sí?, de x1, es decir, reemplazando x2 por 1 menos x1 y trabajando algebraicamente la ecuación, llegamos entonces a que el volumen molar parcial del componente 2 en la solución será igual a 50 más 12 por x1 al cuadrado menos 6 por x1 al cubo. Idéntico resultado también se obtiene aplicando la ecuación desarrollada a partir de la definición de Gibbs-Huygens. Es decir, el volumen molar parcial, ¿sí?, del componente 2 en la solución va a ser igual al volumen, ¿sí?, de la solución menos x1 por la derivada del volumen con respecto a x1. También podemos calcular los volúmenes molares parciales que tiene cada uno de estos componentes a disolución infinita. En este caso, ¿sí?, cuando x1 vale 0, entonces B1 a disolución infinita es 99 centímetros cúbicos por mol. Y cuando x2 tiende a 0, B2 a disolución infinita, el volumen molar parcial del componente 2 a disolución infinita es 56 centímetros cúbicos por mol. Estos valores los calculamos entonces a partir de las ecuaciones que derivamos anteriormente para el volumen molar parcial, ¿sí?, del componente 1 en la solución y el volumen molar parcial del componente 2 en la solución. Cuando x1 entonces tiende a 0, ¿sí?, estaría el componente 1 diluido, extremadamente diluido o infinitamente diluido en el componente 2, y entonces el volumen molar del componente 1 en este sistema sería igual a 99 centímetros cúbicos por mol. En el caso del componente 2, cuando x1 tiende a 1, el componente 2 estaría extremadamente diluido, ¿sí?, en el componente 1. Por lo tanto, 50 ¿sí?, más 12 menos 6 sería igual a el volumen molar parcial de componente 2, es decir, sería igual a 56 centímetros cúbicos por mol. También podemos calcular cuál sería el volumen de exceso, ¿sí?, o el cambio de volumen por efectos de mezclado en la solución. El volumen de exceso, como vimos por definición, era el volumen, ¿sí?, de la solución menos el volumen ideal. El volumen ideal sería x1 por b1 más x2 por b sub 2. Es decir, 90 por x1 más 50 por x2. Reemplazando entonces el volumen por su equivalente en función de la composición y el volumen ideal, ¿sí?, podemos llegar a la expresión para el volumen de exceso, que sería igual a 6 por x1 más 9 por x2, todo esto multiplicado por x1 por x2. Podemos graficar también el volumen de exceso, ¿sí?, cómo varía con la composición del componente 1 en la solución. En este caso tendría una forma parabólica, ¿sí?, y vemos que el volumen de exceso llega a un valor máximo para x1 igual a 0,45. Bien, y aquí llegamos entonces al final, ¿sí?, de este ejemplo y de este tema, ¿sí?, de cálculo de propiedades en soluciones no ideales. En los próximos videos veremos el cálculo de equilibrio líquido-vapor en sistemas formados por soluciones no ideales que se encuentran a baja presión.